Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia, siempre a través de la lección de escuela sabática. Yo tengo ya aquí el estudio en mis manos y qué bueno será poder compartir contigo la lección número 7, que no solamente es una lección más de toda esta serie de 13 lecciones, sino que también va a marcar un punto final al estudio a la carta a los filipenses, porque ya a partir de la siguiente semana, en el siguiente video, estaremos estudiando la carta a los colosenses. Pero, ¿quién no conoce, quién no recuerda lo que habla el capítulo 4 de Filipenses? Tantas promesas, muchas que las sabemos de memoria, pero que tienen un trasfondo especial y que va a responder a una pregunta durante toda esta semana. ¿Cómo podemos lograr ser hoy ciudadanos celestiales? Esa es la pregunta que vamos a responder y claro, la respuesta será siempre a partir y a través únicamente de la palabra de Dios. Así que me da mucha alegría poder saludarte a ti que estás conectado conmigo en vivo de diferentes partes del mundo. Estuve leyendo ya algunos mensajes que están llegando en directo, así que te envío un fuerte abrazo, gracias por estar en este live a esta hora del día y también un saludo muy especial para quienes verán este video a lo largo de la semana. No olvides compartirlo, no olvides dejar un me gusta, porque de esa manera podemos llegar a muchas más personas que hasta aquí no han podido ver un video acerca de la esperanza que podemos encontrar en la carta a los filipenses. Así que mientras este live, este video va a ir corriendo, tú ve compartiendo también con otras personas. Así que vamos a empezar entonces nuestro desarrollo del estudio, lección número 7, esperando que pueda escucharse muy bien, ahora sí, el audio. Así que espero que los que estén conectados en vivo puedan dejar una manito y me digan que el audio está bien y de esa manera poder avanzar en el estudio de esta semana. Como siempre, quiero invitarte a orar. De esa manera vamos a pedir que Dios pueda guiarnos al abrir su palabra. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por la manera como tú conduces nuestra vida y cómo te manifiestas a través de tu palabra. Que esta semana que vamos a estudiar un nuevo capítulo a los filipenses, que cada palabra que leamos la guardemos en el corazón, reflexionemos en ella, pero sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu nos lleve a vivir la vida cristiana que Pablo lo escribió. Te pido que puedas estar con cada uno de los que me están viendo, algunos desde casa, otros desde el trabajo, muchos desde un hospital, desde una cárcel, donde quiera que se encuentren, Señor, donde este mensaje esté llegando, que tu Espíritu Santo pueda manifestarse en la vida de aquel que hoy quiere abrir el corazón para ti. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos amigos, abrimos la Biblia entonces, vamos a ir a Filipenses capítulo número 3 y vamos a estudiar los últimos versículos. Y así vamos a iniciar el día domingo de la lección. Y el día domingo de la lección lleva por título Modelos. Vamos a ver de qué trata. Y para eso voy a leer el capítulo número 3, versículo número 17 en adelante. Y la Biblia dice lo siguiente. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, aquí hay una invitación, y más que una invitación, un mandato, ser imitadores. Es interesante que cuando Pablo escribe esto a los filipenses, ya Pablo había dejado en claro que el mejor ejemplo en la vida era Jesús. ¿Recuerdan cuando estudiamos el capítulo número 2 y vimos acerca del mayor ejemplo de humildad? Bueno, Pablo deja en claro que el mejor ejemplo de cristianismo fue la vida de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo
también era un seguidor, un imitador de la vida de Jesús. En ese sentido, Pablo también invita a los creyentes a que puedan seguir el ejemplo de él. Esto no está mal. A veces nosotros pensamos que únicamente tenemos que ir a la iglesia solo para mirar a Cristo y el resto no importa. A veces usamos una frase muy popular que decimos, no, tú ve a la iglesia por Cristo. Y aunque esa frase hasta cierto punto es verdad, queridos hermanos, muchas veces esa frase nos exime de la responsabilidad que también tenemos de ser un ejemplo. Es verdad que todos vamos a la iglesia para encontrarnos con Cristo, pero no significa que en la iglesia no deba haber modelos así como Jesucristo fue en vida. ¿Qué significa eso? Que tú también estás llamado a ser un modelo. Así como Pablo se consideraba un modelo, tú deberías pedirle a Dios en oración y a través del poder y del trabajo del Espíritu Santo en tu vida, que también seas un modelo de cristianismo y que la gente pueda ver en ti que realmente eres un cristiano, una cristiana sincera. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo aborda este tema? El versículo número 18 nos va a decir lo siguiente: porque por allí andan muchos, dice Pablo, de los cuales os dije ya muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo era un apóstol, Pablo era un pastor, Pablo era un amigo, Pablo era una persona que realmente se preocupaba por los demás y se mostraba en las lágrimas. Pablo dice que mientras él escribía esto, Pablo estaba llorando. ¿Llorando por qué? Porque tristemente aquellos que debían ser un modelo, aquellos que deberían ser imitadores de Cristo, imitadores de Él, tristemente lo que Pablo estaba viendo es que no habían imitadores, lo que había eran enemigos de la cruz de Cristo. Y cuando Pablo dice esto, Pablo no está pensando en los incrédulos, Pablo no está pensando en los ateos, Pablo no está pensando en los griegos, Pablo está pensando en aquellos que dicen ser cristianos, que dicen seguir a Cristo, pero que contrastemente, tristemente y paradójicamente, en vez de seguir a Cristo, son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, es bueno reflexionar aquí y pensar si en nuestra vida, si en la iglesia hay enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quién es un enemigo de la cruz de Cristo? Antes de responderte esa pregunta, es importante entender que un modelo, un imitador, un ejemplo, o construye o destruye la vida de otro. Un modelo cristiano, la vida de un cristiano, o anima o desanima a otro creyente. Hablo de esto porque debe haber en la iglesia modelos, ejemplos de vida cristiana. Deberíamos ser todos, pero sinceramente no todos somos y no todos seremos. Por eso trato de hablarte a ti de manera personal, de manera individual, porque aunque este video lo puedan ver 100,000 personas, yo quiero que tú que me estás viendo realmente seas un modelo de Cristo. Yo quiero ser un modelo de Cristo cada día en la vida. Porque con el ejemplo que damos, queridos amigos, o animamos a otros, o lo levantamos del sueño espiritual, lo levantamos del pecado que los atrapó, o simplemente los dejamos allí, o simplemente los espantamos y se van de la iglesia, o simplemente quedan chasqueados de ver que la iglesia, que debe ser una iglesia de amor, una iglesia de misión, no existe nada de eso. ¿Por qué no existe nada de eso? Porque tristemente son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quién es entonces un enemigo de la cruz de Cristo? Preguntémonos, ¿qué representa la cruz de Cristo, hermanos? ¿Qué representa para nosotros como seres humanos? La salvación, la gracia de Dios, el regalo inmerecido de poder mirar hacia adelante con esperanza. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que tristemente muchos en la iglesia
viven creyendo ser salvos, pero que en su vida no muestran que son salvos. Que tristemente dentro de la iglesia hay muchos que aparentan ser cristianos, que dicen ser cristianos, pero que no viven como un cristiano debe vivir. A veces pensamos que este punto podemos tomarlo y pasarlo desapercibido. Y a veces pensamos que podemos tomarlo desapercibido o algo que no necesita ser hablado por el hecho de que al final cada uno decide y ve qué hace con su vida. Pero hermanos, no se trata de eso, porque tú y yo no estamos aquí para mostrar quiénes somos nosotros, sino para mostrar que Dios realmente existe. Y si en mi vida, en mis actos, en mi cambio, en mi transformación, no veo el poder de Cristo, ¿cómo puedo entonces enseñar a otra persona que necesita una transformación, que Cristo puede transformarlos, si en mi vida como adventista de 10, 20, 30, 40 años yo no he visto ese poder? No porque Dios no quiera, sino porque simplemente nunca me rendí al Espíritu Santo. Por eso son enemigos de la cruz de Cristo, aparentan ser cristianos. ¿Sabes cuál es el desenlace de estas personas? ¿Cuál es el desenlace de aquellos que viven de la apariencia cristiana, viven del buen comportamiento, viven tal vez de lo externo, de lo exterior, pero que por dentro no hay nada cristiano? ¿Sabes qué va a pasar con ellos? Bueno, el versículo número 19 nos da la respuesta. Y la Biblia dice, el fin de ellos será la perdición. Hermanos, amigos, quien se mantiene viviendo en apariencia se va a perder. Quien se mantiene queriendo hacer creer a todos que es buen cristiano, cuando él o ella misma sabe que no lo es, se va a perder. No te vas a perder por reconocer tu condición, te vas a perder por mantener esa condición y no dejar que el Espíritu Santo te cambie. Porque estas personas tienen algunas características. ¿Qué dice el versículo 19? Su Dios es el vientre. Es decir, una de las características de esta gente que es enemiga de la cruz de Cristo, que aparenta vivir la vida cristiana, es que busca su propia satisfacción. No busca la satisfacción de otro. Dice que este grupo de personas, su gloria es aquella que debería avergonzarles. Es decir, se jactan de ellos mismos. Son gente que se coloca en el centro de la vida cuando en realidad ni tú ni yo somos el centro de nada. Este grupo de personas solamente piensan en lo terrenal. Son personas, miembros de la iglesia, que solamente quieren hacer tesoros en la tierra. Son gente materialista, son gente que no ponen sus recursos, sus dones, sus talentos para construir tesoros en el cielo. Esa gente es enemiga de la cruz de Cristo. Esa gente, su desenlace será la perdición. Vamos al día lunes de la lección. En el día lunes de la lección, Pablo cierra justamente esta parte del texto bíblico. Porque aunque el día domingo lo hemos cerrado, hemos concluido de una forma un poco triste, negativa, no significa que nosotros debamos quedarnos en esa condición. Vamos a leer versículos número 20 y 21. La Biblia dice así: pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Qué maravilloso, hermanos. Pablo está haciendo un contraste muy claro aquí entre los que van a ser destruidos, entre los que se van a perder por ser enemigos de la cruz de Cristo. Pero Pablo dice, mira, no tienes por qué perderte. No tienes por qué ser toda la vida enemigo de la cruz de Cristo, porque tu ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Y Pablo continúa diciendo, de dónde también nosotros esperamos al Salvador. ¿Quién es el Salvador? Al Señor Jesucristo.
Mientras que para el enemigo de la cruz de Cristo, su fin es la muerte. Y, como decía el texto anterior, su Dios es el vientre. Para aquel que su mente está puesta en el cielo, para aquel que quiere estar con Cristo en el cielo, pues es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque su ciudadanía es el cielo y porque su Dios no es el vientre, su Dios no es nada material, su Dios no es la jactancia ni es el orgullo, su Dios es Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Y además de eso, dice el texto, versículo 21, y Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, hay un espacio en la vida donde tenemos que hablar de la glorificación. Así como hablamos de la justificación, así como hablamos de la santificación, también tenemos que hablar de la glorificación. Pero qué interesante, hermano, lo que acá Pablo deja en claro. Pablo dice que nosotros debemos cada día, todas las mañanas cuando empieza el día, recordar que somos ciudadanos del cielo. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros pensamos y vivimos creyendo que nuestra ciudadanía está en el cielo, aquello nos ayuda a conducirnos correctamente aquí en la tierra. Cuando yo sé que mi ciudadanía está en el cielo y yo pertenezco a Cristo que está en el cielo, yo no vivo ni me comporto como los que viven terrenalmente, materialmente, para sí mismos. No. ¿Por qué? Porque yo soy consciente que mi ciudadanía está en el cielo. Por ende, hermanos, nuestras acciones deben mostrar que somos ciudadanos del cielo. Más allá de poemas, más allá de teoría, de conocimiento, de lemas, más allá de eso, la práctica. Yo te he dicho esto, la vida cristiana es práctica, la vida cristiana no es teórica. Entonces, que nuestras acciones muestren que somos ciudadanos del cielo. Ahora, ¿qué hay con el tema de la glorificación? Bueno, hay un texto que me gustaría poder estudiar contigo ahora para cerrar el día lunes de la lección y está en primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Así que te voy a invitar a que vayas allí. La primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Y voy a leer a partir del versículo número 50. ¿Ok? Dice la Biblia lo siguiente. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que el ser humano pecaminoso, el ser humano corrupto, el ser humano corruptible, no va a tomar parte como parte de la heredad del reino de Dios. ¿Ok? No es que nadie va a ir al cielo sin sangre. No es que nadie va a ir al cielo sin cuerpo, solo espíritus. No, tengan cuidado con esa interpretación. Pablo está hablando de carne y sangre, humanidad, pecaminosidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces nadie en su condición hoy de pecado como está va a poder tener parte en la vida nueva o en la tierra nueva. ¿Por qué? Porque aquel mundo va a ser perfecto. Y para que nosotros seamos parte de ese mundo perfecto, ¿qué necesitamos entonces? Ser perfectos. Ahora, ¿quién hace posible esa perfección? Bueno, el versículo número 51 continúa el texto diciendo así: os digo un misterio, dice Pablo. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Wow, miren, palabra clave, transformación. Es decir, acá podemos responder una pregunta. ¿Qué sucederá más adelante? Dice Pablo, transformación. Ahora, esa transformación, según el versículo número 52, dice que será en un momento. La palabra momento en el idioma griego es en átomo, en una cosa así pequeña.
en un momento así que ni te des cuenta. Bueno, en un momento, en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, ¿qué sucederá? La transformación. ¿Cómo sucederá? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo sucederá? A la final trompeta. Hermanos, ¿cuándo será este momento? Pregunto yo. ¿Cuándo será este momento? En la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, el ser humano será transformado. ¿Qué significa que será transformado? Que lo corruptible hoy que existe, aquel día no será más corrupción, será incorruptible. Por eso el texto dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y los que estemos vivos seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué es necesario? Porque vamos nuevamente a participar del mundo perfecto y necesitamos estar incorruptibles. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O se entiende, mejor dicho, lo que la Biblia está enseñando, hermanos? Ahora, versículo número 54. Cuando esto corruptible, continúa explicando Pablo, se haya vestido de incorrupción, y cuando esto mortal, porque somos mortales, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, hoy nosotros tenemos que vivir recordando que somos ciudadanos del cielo. Y esto implica tener claro en nuestra mente que un día Cristo va a ser de nosotros nuevos. Pero necesitamos hoy, como dice Pablo, permanecer firmes en el Señor. ¿Cuán importante es eso? Permanecer firmes, porque la vida eterna es una realidad. Pero para que la vida eterna la experimentemos, nosotros tenemos que primero, queridos amigos, recordar que la vida eterna es la solución para la muerte del pecado. Por eso está la vida eterna. Tenemos que recordar que la vida eterna hoy puede ser la esperanza en medio de las pruebas que tú vives. Porque las dificultades, las crisis que tú atraviesas, aunque puede que no terminen en un día, puede que no terminen en un año, puede que no terminen nunca, pero la vida eterna es aquello que va a suceder y que va a traer finalmente paz a tu vida. Pero hay necesidad de permanecer en Cristo Jesús. Y ese permanecer en Cristo Jesús es al mismo tiempo vivir la misión, hablar a otros de esto, hablar a otros de que la muerte llegará, pero que no será el final. ¿Cómo es posible que muchos hoy en día crean en el rapto? ¿Cómo es posible que muchos piensen que Cristo ya vino como segunda vez? ¿Cómo es posible que muchos piensen de que Cristo vendrá a escondidas sin que nadie se dé cuenta? Cuando la Biblia dice que todo ojo lo verá, cuando Pablo dice que sonará la trompeta, habrá ruido, habrá música, habrá fiesta. Hermanos, Cristo viene. No vivas pensando si viene o no viene. Él viene, Él vendrá. Prepárate, prepárate cada día. ¿Cómo? Permaneciendo firme en Cristo Jesús. Amén. Vamos al día martes de la lección. Aquí entramos ya al capítulo número 4, el último capítulo de la carta a los Filipenses, y vamos a leer a partir del versículo número 4. Y Pablo dice así: regocijaos en el Señor
siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí Pablo vuelve al tema del gozo. Bueno, está muy claro que Pablo era un apóstol que se gozaba en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Pablo vivía gozoso. Eso está claro, lo hemos estudiado todas estas semanas anteriores. Hay algo que a mí me llama la atención. Hay algo que a mí realmente me conmueve. Y es lo que yo quiero compartir ahora contigo. Primero, porque el regocijo no es el gozo, es el regozo. El regocijo, dice Pablo, tiene que ser siempre. Ahora, qué difícil es realmente esto en la práctica. Qué difícil es vivir gozoso cuando algo por dentro está destruyéndose, cuando alguien en la familia está muriendo, cuando alguien de los que amamos está destruyendo su cuerpo con bebidas, con drogas, con cosas que lo están matando. Qué difícil es poder estar gozoso cuando tenemos a un familiar en una cárcel. Qué difícil. Pero cuando pienso en Pablo que estaba en la cárcel, cuando pienso en Pablo que fue mordido por una serpiente, cuando pienso en Pablo que fue latigado, golpeado, apedreado y azotado, y veo que Pablo se regocijaba, entonces quiere decir que el gozo en medio de la aflicción es una realidad, es posible. Porque eso implica siempre. Siempre es en todo momento, en toda circunstancia, bueno, malo, alegre, triste, siempre. Pero para que el gozo sea siempre, ese gozo no tiene que verse como una emoción, ese gozo no tiene que verse como un sentimiento, porque emociones y sentimientos son pasajeras. Lo que Pablo dice es que ese gozo tiene que ser en el Señor. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Primero, que cuando hablamos del gozo en el Señor, tenemos que entender que no se trata de qué tenemos que hacer o de cómo tenemos que estar. El énfasis del versículo no está en el gozo. El énfasis en el versículo no es qué hacer. El énfasis del versículo es en quién podemos lograrlo. Lo que Pablo dice es, el gozo tiene que estar en el Señor. ¿Por qué? Porque no es un asunto de emoción, es un asunto de relación. Cuando yo vivo en Cristo Jesús, cuando yo dependo del Señor Jesucristo, cuando vivo en comunión del Espíritu Santo, por más pruebas que hay en mi vida, en mi corazón hay gozo, hay alegría, porque mi gozo no está puesto en las circunstancias de la vida, mi gozo está puesto en Cristo Jesús. Entonces, a ti que me estás viendo, a ti que estás luchando hoy en la vida, te quiero decir lo siguiente. No busques ordenar las circunstancias de la vida. No busques ordenar las circunstancias de tu vida. Busca primero ordenar tu relación con Dios. Cuando tú ordenes tu relación con Dios y vivas en comunión con Dios, las circunstancias vas a verlas de otra manera. Puede haber tristeza, puede haber dolor, pero nunca dejará de haber gozo, porque tu vida está puesta en Cristo Jesús. Amén. Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo número 5, vuestra gentileza. Y aquí entra a una virtud, que es la mansedumbre. Y la mansedumbre es una virtud que la recibimos a través del Espíritu Santo. No es que yo soy manso porque quiera ser manso, sino porque a medida que me relaciono con Cristo, el Espíritu Santo coloca esa mansedumbre en mi vida. Pero esa mansedumbre se desarrolla en la prueba. Ser manso, ser paciente, no ocurre simplemente en la tranquilidad o en la paz, sucede en la guerra de la vida. Y lo que Pablo está diciendo es que la gentileza, esa mansedumbre que el Espíritu Santo quiere poner en aquellos que viven gozosos en el Señor, debe, en todo caso, dice Pablo, ser conocida por todos. Por eso, hermanos, cuando sufrimos de la impaciencia,
cuando tenemos y es conocido el defecto de la impaciencia, del responder rápido, del enojarnos rápido, cuando eso es conocido por la gente y la gente sabe que somos personas de mal carácter, además de que debe darnos vergüenza y llevarnos a cambiar, al mismo tiempo muestra que el Espíritu Santo no está trabajando allí en nosotros, que sufrimos de eso. Pablo dice que debemos ser mansos y él termina diciendo en el versículo 5, la parte final, porque el Señor está cerca. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque, hermanos, a veces en el afán de la vida, en el afán laboral, en el trabajo, cuando los problemas llegan a casa y empezamos a discutir, a pelear, a decirnos cosas feas con nuestros seres amados, con nuestro cónyuge, cuando empezamos a perder el control de las cosas, nos estamos olvidando y Cristo no es prioridad para nosotros. Porque vivimos sin pensar que nuestra ciudadanía es el cielo y no tenemos el deseo de vivir como un ciudadano celestial. Cuando Pablo dice que el Señor está cerca, es porque incluso cuando tú sufres de burla, cuando tú sufres de alguna forma donde los demás quieren hacerte perder tu valor, donde los demás quieren hacerte sentir como que no eres bienvenido, bienvenida, amado o amada, y a veces en ese trajín tú intentas responder de esa misma manera, con esas mismas palabras o con palabras más feas. Cristo te dice, no hagas eso, porque yo ya vengo pronto y yo voy a hacer justicia. Tú no, tú sé gentil, tú sé amable, tú sé bondadoso, tú sé manso, tú sé paciente. Y tú puedes decir que no es fácil, y la verdad es que no es fácil, porque si fuera fácil todo el mundo nos amaríamos. Pero que no sea fácil no significa que no sea posible. Y si es posible, puede ser en tu vida. ¿Qué quieres que pase en la vida de tu esposo? ¿Qué quieres que pase en la vida de tu hijo? ¿Qué quieres que pase en la vida del pastor de tu iglesia, del anciano de la iglesia? Pero que primero sucede en ti. Que tú lo experimentes. Que yo lo experimente. Por eso Pablo va a decir más adelante en el versículo número 6, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, Pablo está diciendo que el problema no es angustiarnos en algún momento. Pablo se sentía triste, Pablo lloraba, Pablo se preocupaba. El problema no está allí. El problema es vivir angustiado. El problema es cuando comienzas a cargar en tu vida cosas que no estás preparado o preparada para cargar. Te hablo a ti que tal vez vienes de un pasado difícil, duro, un pasado familiar tormentoso y que tú sola o solo o alguien te puso esa carga pensando que era tuya y estás viviendo pensando que es tu carga. Mira, quizá esa carga no es tuya. Quizá vives un dolor o compartes un dolor que no es tuyo. Y quizá es aquello lo que hoy te tiene angustiada, lo que hoy te quita el sueño por las noches, lo que hoy no te deja estar tranquila, lo que te da miedo, lo que te hace llorar y tú dices, no sé por qué lloro, no sé por qué me siento solo, sola, triste. Quizás sea aquello que has cargado en tu vida que te está angustiando. Y Pablo dice, lo que necesitas es dar a conocer en oración, en clamor, en ruego y con acción de gracias aquello que te duele en la vida. Dale a conocer a Dios.
¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú le das a conocer a Dios aquello que te causa dolor, el versículo número 7 dice, y la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice que Él va a guardar, es decir, Dios va a proteger tu corazón, Dios va a proteger tu mente. Y Dios va a proteger tu mente porque quizá lo que hoy tú estás pensando es acabar con tu vida. Lo que hoy tú estás pensando es que no sirves, que no tienes valor, porque hiciste algo malo y no te puedes perdonar. No busques perdonarte, Cristo ya te perdonó. Dale valor a ello. Dios quiere cuidar tu mente de pensamientos malos, de pensamientos mortales. Quiere cuidar tu corazón para que no te dejes alimentar por ideas humanas o pensamientos terrenales, materiales, que le dan el concepto de valor a cualquier cosa menos a lo que realmente Dios o para Dios es de valor. Cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, cuando colocas tus pensamientos tristes, pasados, de culpa o de pecado en oración, Pablo dice, experimentas algo que va sobre la lógica humana, experimentas algo que de otra manera no lo vas a experimentar y se llama paz. Paz de Dios. La paz de Dios no se compra en algún lugar. La paz de Dios no se compra en una farmacia. No se compra con lo mejor de la tecnología. No se compra si tengas mucho dinero. La paz de Dios es gratuita y se experimenta cuando te rindes a aquel que es paz para tu vida. Pablo no está diciendo que los problemas se van. Pablo no está diciendo que las circunstancias se van. No. Pablo está diciendo que en medio de esas circunstancias Cristo te va a guardar, Cristo te va a proteger. Por lo tanto, experimentar la paz de Dios sí es posible. Pero si tú quieres experimentar la paz de Dios, entonces tu gozo no tiene que estar puesto en las circunstancias. Tu gozo tiene que estar puesto en el Señor. Si tú quieres experimentar la paz de Dios, tienes que vivir consciente de que Él pronto volverá. Y que cuando Él vuelva, todo lo que un día fue perfecto, volverá a ser perfecto. Si tú quieres experimentar la paz de Dios, entonces vive dejando cargas que no son tuyas. Vive soltando aquella mochila que tienes del pasado y que has arrastrado a tu presente. Déjalo en el nombre de Jesús, porque Él te invita a entregarle tus cargas para que tú no vivas cargando más. Si tú quieres experimentar la paz de Dios, entonces en medio de tus momentos de angustia, en medio de esa noche de silencio que al mismo tiempo hace ruido en tu corazón, en medio de esa noche donde caen tus lágrimas por tus mejillas o las lágrimas salen de tu corazón, en ese momento experimentarás la paz de Cristo cuando coloques aquello en oración. La paz de Cristo, hermanos, puedes experimentarlo ahora. Y te invito a que lo experimentes. Porque cuando tenemos la paz de Cristo, entonces podemos regocijarnos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Vamos al día miércoles de la lección. El título es Piensen en esto. Interesante título, que en realidad es la continuación de lo que venimos estudiando. Y vamos a centrarnos ahora en el versículo 8 y versículo 9. Pablo dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, ya habíamos estudiado esta expresión, ¿recuerdan? Por lo demás, es decir, en conclusión, para ir cerrando la carta, Pablo dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, es decir, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en esto pensad. Yo quiero detenerme en esta expresión, en esto pensad. O como dice la lección, piensen en esto. ¿Por qué Pablo dice en esto pensad? Primero, porque hermanos, amigos, hay pensamientos que no merecen tu atención. Hay experiencias que no necesitas volver a revivirlas. Hay momentos de tu vida que marcaron para mal, que no tienen por qué volver a vivirse en el presente. No todo pensamiento que hoy tienes mereces pensarlo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo segundo que Pablo está diciendo es que todo aquello en lo que sí deberíamos pensar tiene que ser por voluntad propia. Porque la palabra griega para pensar es logizomai. Y logizomai significa un proceso de razonamiento continuo y consciente. Es decir, yo tengo que querer pensar en lo que es verdadero. Yo necesito analizar, procesar, reflexionar para ver si aquello que escucho, para ver si aquello que veo, para ver si aquello que tengo, para ver si aquello con lo que me relaciono trae realmente honestidad. Si aquello con lo que yo me relaciono en el día a día es justo. Yo tengo que hacer esa actividad diariamente. Porque el día que yo me despierte por la mañana y quiera ponerme en piloto automático, me voy a empezar a tropezar con todo lo que pasa en mi vida. Voy a tomar malas decisiones, voy a responder mal a mi pareja, voy a hacer algo que está mal, voy a pecar de una forma que a Dios le va a desagradar. ¿Por qué? Porque ando en piloto automático. Pero cuando yo hago el trabajo consciente, decidido y diario, entonces yo voy a ver, ok, esto es bueno. Esto que quiero decir, que sale del odio, no está bien. Esto que tal vez quiero hacer, pero lo quiero hacer para que me vean a mí, no vean a Cristo, está mal. Comienzas a pensar, a reflexionar, a darte cuenta que no todo pensamiento es bueno. Cuando tú piensas y dices, no, esto es del pasado, esto me está haciendo daño, esto no puede continuar más en mi vida, entonces tomas la decisión de dejar, de dejar, de dejar. ¿Por qué? Porque eres una persona que actúa a través del conocimiento, del racionamiento que el Señor ha dado a sus hijos. Por eso, este versículo es un versículo muy especial para saber cómo andar en la vida, con quiénes andar en la vida, qué decisiones tomar en la vida. Para todo aquello, este texto es importante. Pensemos en eso. Pero no es simplemente hacer esa acción, esa actividad de pensar. Eso es un medio para lograr un fin. ¿Cuál es el fin entonces? Bueno, versículo número 9. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, es decir, el modelo, el ejemplo que hemos estudiado ya en el día domingo de la lección, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, cuando tú despiertas por la mañana y lo primero que haces es tomar tu Biblia, orar, reflexionar en su palabra, encontrarte con Cristo y durante el día, en el trabajo, con los amigos que son y que no son de la iglesia, cuando vas a hacer deporte, cuando vas a hacer compras, cuando estás solo o sola en casa, cuando estás con tu pareja, con tu cónyuge, cuando estás con tus hijos y haces la actividad de pensar en lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es amable, cuando tú experimentas eso, ¿sabes cómo te sientes? Te sientes en paz. ¿Por qué? Porque Dios trae paz en la vida, no del que quiere tener paz,
Dios no trae paz en la vida de aquel que entiende lo que es la paz. No, Dios trae paz en quien practica todo aquello que es necesario para que la paz sea una realidad. Por eso Pablo dice, imítenme. Es decir, deberíamos, y lo digo, quizá algunos no tienen, de manera personal yo tengo personas en mi vida en quienes yo puedo aprender cómo resuelven sus conflictos. Yo tengo ejemplos de personas en las que puedo aprender a orar de ellos. ¿Cómo oran? ¿Cómo resuelven sus problemas? ¿Cómo responden en medio de una dificultad? Y eso que yo veo debo imitarlo. Porque hermanos, yo puedo ser pastor, pero no dejo de ser humano, que también necesito de modelos. Todos necesitamos modelos, es verdad, Cristo es nuestro modelo absoluto, de eso no hay duda, pero en la vida terrenal aquí hay que tener modelos. Y si no hay modelos, entonces tú prepárate y sé un modelo para los demás. De eso se trata. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Dios da paz, y me gusta la parte final del versículo 9 porque Él dice, el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, Dios está presente en la vida de aquellos que hacen este ejercicio diario. Hermanos, la vida cristiana no es automática. Crecer no es automático. Todos los días hay que tomar esa decisión. Amén. Finalmente, vamos al día jueves de la lección y vamos a ver aquí las claves del contentamiento. Con esto vamos a cerrar. Debo decirles que para mí es uno de los textos más lindos que escribió Pablo y de los más lindos de la Biblia. No tanto por el versículo 13, que es el más conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que a veces ese texto ha sido mal entendido también, o mal aplicado o enseñado. Bueno, vamos a ver el contexto de ese versículo para entender de qué Pablo está hablando. Y Pablo dice en el versículo número 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido de vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo, le dice Pablo a los filipenses. No les digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es algo, hermanos, que debemos nosotros buscar alcanzar. Contentamiento. Contentamiento se aprende. Contentamiento se desarrolla previamente. Contentamiento sucede cuando experimentas las pruebas al lado de Cristo Jesús. Contentamiento en cualquier situación. Puedes hoy estar bien, puedes estar mal. Económicamente quizá perdiste el trabajo, perdiste una inversión que hiciste, te engañaron, perdiste miles de dólares. Quizá económicamente estás bien, pero eres infeliz. Cualquiera que sea tu situación, puedes vivir contento. Puede que hoy no tengas el trabajo que quieres. Puede que hoy no estés atravesando el mejor momento familiar, el mejor momento personal. Quizá colocaste tu confianza en alguien y te decepcionó. Y volviste a colocar tu confianza en otra persona y te volvieron a romper el corazón. Sin importar las circunstancias, Cristo te dice a través de Pablo, es posible vivir contento cualquiera que sea tu situación. La pregunta es ¿cómo? Y Pablo dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y Pablo lo dice porque él lo vive, porque él lo experimenta, porque así como un día estuvo viviendo afuera, feliz, en libertad, hoy estaba en la cárcel.
Así como Pablo quizá tenía toda la comodidad siendo un buen judío, maestro de la ley, guiado a los pies de Gamaliel, hoy era cristiano perseguido a causa de haber conocido a Dios. En escasez, en abundancia, en humildad, en necesidad, Pablo dice, aprendí a contentarme. ¿Por qué? Versículo 13. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos amigos, lo que Pablo nos dice es que el contentamiento en la vida sucede cuando es Cristo tu fortaleza. Que aún en la crisis que puedas experimentar, que aún aquellas adversidades que parecen que no van a pasar, puedes vivir con gozo en tu corazón, no por tus circunstancias, sino por quien está allí para fortalecerte. Y ese es Jesucristo. Pablo lo que nos dice es que podemos vivir contentos. Y vivir contentos no depende de tener todo lo que queremos. Vivir contentos no depende de tener todo lo que deseamos, sino de vivir agradecidos con lo que ya hoy tenemos. Puede que no tengas muchas cosas, puede que te falten muchas cosas, pero dale gracias a Dios por lo que hoy tienes. Dale gracias a Dios por lo que hoy eres. Te puedes decir, pastor, yo no tengo dinero, ni siquiera tengo una casa propia, ni siquiera tengo un trabajo. Pero si en ti hay un carácter transformado, si en ti hay una persona humilde, sincera, justa, obediente, honesta, vales más que cualquier dinero que existe en este mundo y se use para la corrupción, se use para hacer cosas malas. Lo que Pablo está diciendo es que si nuestro gozo depende de que nuestros deseos sean cumplidos, entonces toda la vida vamos a vivir destinados a sentirnos insatisfechos. No vivas dependiendo de lo que te falta, vive contento con lo que hoy tienes. Porque aquello que hoy tienes debe traerte paz, porque aquello que te falta no debe hacerte vivir en angustia, porque Cristo te fortalece, porque tu regocijo es en el Señor. Y cuando la paz llega a tu vida, es una muestra de que nada es suficiente para quebrar tu fe. Y cuando tú vives por la fe, y cuando tú vives seguro y confiado en Cristo Jesús, entonces tu mirada no está puesta en las cosas de esta tierra. Tu mirada está puesta en el cielo. Vive como un ciudadano celestial. Vive como un cristiano que pronto dejará este mundo de pecado y estará con Cristo 1000 años en el cielo y luego una eternidad en la tierra nueva. Hoy toca sufrir, hermanos, probablemente, pero va a pasar. El Señor está cerca. Mi deseo es que te regocijes en Cristo Jesús. Mi deseo es que la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, hoy pueda guardar tu mente y pueda guardar tu corazón. Que Dios te bendiga. Que Dios se manifieste en tu vida. No pidas a Dios que resuelva tus problemas. Pídele paz en medio de ellos. Que Dios te bendiga en esta semana. Quiero invitarte a que compartas este video con alguien que también hoy necesita paz y necesita recordar que su ciudadanía es celestial. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Chao, chao.